Bien, pues en nuestra estrategia de inversión del cuarto trimestre del año y que ya enfoca hacia 2016, nosotros lo que defendemos es que sigue habiendo un ciclo expansivo a nivel global, pero que es mucho más vulnerable que antes, porque hay unos obstáculos que antes no habían surgido: China, Volkswagen, política, Reserva Federal y la incertidumbre con respecto a lo que pueda hacer o no. Y por lo tanto las opciones de inversión son limitadas y recomendamos esperar y ver. Esperar a que el mercado se asiente, se consolide, se estabilice y entonces tomaremos decisiones de inversión. Mientras tanto, hemos venido recomendando desde finales de agosto pues reducir exposición a riesgo, reducir exposición a bolsas básicamente. Los niveles de exposición que antes teníamos pues eran del 85% en el perfil más agresivo y los hemos bajado hasta el 70%, pero con eso damos un mensaje creo que bastante rotundo en cuanto al cambio de contexto. Hay un contexto hasta junio que era muy bueno y casi sin obstáculos, y tenemos un contexto a partir de julio en el que la situación empieza a deteriorarse y a cuestionarse la sostenibilidad del crecimiento económico, por lo menos en el ritmo al que estábamos acostumbrados, ¿no? Hay tres factores importantes: uno es China, segundo es la Fed y el tercero es la deflación. China no voy a elaborar mucho sobre esto porque hemos escrito ya muchas veces sobre ello y hemos advertido, sobre todo desde hace 2 años, de la insostenibilidad de los modelos de crecimiento de los emergentes y particularmente de China, donde identificábamos ya hace 2 años, como digo, pues la existencia de una probable triple burbuja, que es lo que se ha confirmado: una burbuja de crédito, una burbuja inmobiliaria y una burbuja de bolsas. Con mucho crédito inyectado de manera forzada, se elevan los precios inmobiliarios hasta niveles que empiezan a ser un poco irracionales, que es lo que hemos visto, y con ese inmobiliario se actúa como garantía para invertir en bolsa y se genera un triple ciclo, un ciclo destructivo que es de triple burbuja, ¿no? Esto podría haber sucedido dentro de 2 años, como yo pensaba, y explotar por el inmobiliario, pero el detonante ha sido las bolsas, porque habían subido hasta junio de este año en torno a un 140%, tomando como referencia los 12 últimos meses, ¿no? Bueno, pues esa corrección lo que nos está llevando es a admitir que China no va a crecer ni mucho menos lo que se pensaba, y a admitir que tiene un impacto sobre los emergentes colaterales muy potente, que acaba llegando a Estados Unidos y Europa. Ese es el primer asunto. El segundo está relacionado con esto y es la Reserva Federal, puesto que Estados Unidos está afectado, y lo estamos viendo en los últimos datos de creación de empleo, que no son los que se pensaba que iban a ser. Ese dinamismo empieza a perderse, no se crea tanto empleo y la Fed lo va a tener bastante complicado para subir tipos. Este es el asunto más importante desde el punto de vista de las economías desarrolladas en los próximos meses, y nosotros lo que defendemos es que, aunque podría subir tipos, lo va a tener muy difícil, y eso va a cambiar la perspectiva sobre la situación, porque si la Fed no sube tipos, una parte del mercado pensará que lo hace porque o se reprime porque la situación ha cambiado a peor, y eso no es bueno para el mercado. Y si sube tipos, pues una parte del mercado, entre la cual nos incluimos, pues pensaremos que se está equivocando porque no es el timing, no es el momento adecuado, ¿no? El tercer punto importante es la deflación. ¿Va a haber deflación o no va a haber? Pues creemos que no va a llegar a haber un proceso deflacionista severo, pero la inflación va a estar en tasas muy bajas. De hecho, hoy la inflación en todo el mundo está próxima a cero o incluso por debajo de cero, como es el caso de la eurozona o de España, ¿no? Bien, esto va a reforzar los bonos, los precios de los bonos al alza y las TIRES a la baja, y va a poner las cosas un poquito más difíciles para las bolsas. Nosotros revisamos los objetivos para las principales bolsas pues a la baja. En concreto, para el IBEX esperamos de aquí a diciembre de 2016, que es nuestro próximo objetivo temporal, 10.800 y 1.700 puntos, para el Eurostoxx 50 en torno a 3.700 puntos, para el S&P 500 en torno a 2.220 puntos, y para el Nikkei alrededor de 20.000 puntos, que son revisiones a la baja que llevan a potenciales de revalorización esperados entre el 10 y el 20%. Por lo tanto, potenciales un poquito justos. ¿Qué hacer en consecuencia? Pues, como he dicho al principio, esperar y ver, refugiarnos en fondos de inversión de retorno absoluto bien seleccionados, que es lo que ponemos en el informe, y en compañías, si es que uno quiere seguir estando en bolsa, en compañías que paguen dividendos altos, rentabilidades por dividendo altas, y que esos dividendos sean sostenibles en el tiempo, porque al mirar las cifras uno llega a la conclusión de que esa compañía puede seguir pagando ese dividendo, ¿no? Compañías tipo Red Eléctrica, Iberdrola, Banca Intesa en Italia,
hay que hacer un stock picking, una elección de nombres y ser muy concreto y muy específico. Y mientras tanto, como digo, esperar y ver. Vamos a ver este trimestre cómo aterriza China, qué hace la Reserva Federal, qué importancia tiene la deflación o no, y en consecuencia ya para el primer trimestre tomaremos las decisiones que procedan, ¿no? Muchas gracias.